porque entonces se utiliza un método. Y yo viví esa experiencia precisamente cuando yo estaba tomando uno de los cursos doctorales de historia. El profesor que estaba dando el curso, pues obviamente estaba hablando de que uno de los grandes problemas de la historia antigua es que quienes escribían las historias eran los religiosos, pero los religiosos vinculaban a sus dioses con la historia y sería esto. Ellos fastidiaron toda la historia porque a fin de cuentas, ¿quién puede interpretar una historia bien si meten un montón de dioses ahí, de cosas? Ahora, mientras él estaba hablando de eso, pues él obviamente apuntó sus cañones hacia la fe cristiana. Pero cuando apuntó sus cañones hacia la fe cristiana, de momento se detuvo. Luego supe que había sido un líder religioso. Y se detuvo y dijo, no, perdonen, pero yo tengo que señalar en honor a la verdad que en el Nuevo Testamento hay un historiador ante el cual yo me quito el sombrero. Y ese historiador se llama Lucas. ¿Por qué razón? Porque Lucas comienza su carta diciendo, habiendo ya otros investigado y habiendo ya otros buscado e informándose con respecto a lo que le sucedió al Cristo, yo también me di a la tarea de investigar, de preguntar y de poner en orden. Entonces, desde luego, cuando él cita el texto, dice, no, aquí hay un historiador honrado, aquí hay un historiador con metodología. Fíjese, que primero investigó, luego leyó y luego puso ¿qué? En orden. Pues el intérprete de la Sagrada Escritura hace eso. El intérprete, el que hace exégesis de la Biblia, el que hace hermenéutica de la Biblia, tiene que hacer esa tarea. Primero leo, y después que leo, investigo, y después que investigo, pongo en orden. Mire, la palabra de Dios no es menos palabra de Dios porque hagamos la asignación que Jesús ordenó que hiciéramos. Él dijo que escudriñáramos las Escrituras. Alguna gente piensa que escudriñar las Escrituras es leer la Biblia y leer la Biblia. Yo me he topado con gente que dice, yo he leído la Biblia 30 veces. Fantástico que te la hayas leído 30 veces, pero has estudiado las Escrituras. ¿Por qué leérsela? No es lo importante. Lo importante es escudriñarla. Y escudriñar las Escrituras exige y requiere ¿qué? Análisis. Investigación, requiere análisis, requiere preguntarle al texto. Es un trabajo que demanda y requiere fatiga, ¿no? Mire, una de las cosas que a mí me maravilla es los escritores de la época medieval, los teólogos de la época medieval. Usted agarra un libro de San Agustín, por ejemplo, oiga, que tiene 1000 y pico de páginas. Y usted dice, no había internet, no había computadora. Eso era, óigame, no había siquiera electricidad. Eso era ahí. Muchas veces estos escritores terminaban su libro ciegos. Porque, oiga, era un trabajo. Mire, si después de 40 años o usted necesita un ortopeda o un oculista. Oculista para ponerse el espejuelo, y si no se quiere poner el espejuelo, un buen ortopeda para que le estire el brazo. ¿Verdad? Porque por lo general uno hace esto, a ver si puede. Entonces, ya necesariamente esa gente se dio a esa tarea. Y gracias a esa gente es que la iglesia tiene teología. Mire, a un apóstol San Pablo, en su tiempo, 2000 años atrás, escribir todo lo que escribió. Óigame, querido, hay que quitarse el sombrero. Entonces, lo voy a leer y no lo voy a estudiar. Lo voy a leer y no lo voy a escudriñar. A mí me parece que no. Ahora, ¿cómo lo voy a leer y cómo lo voy a estudiar? Bueno, pues yo no lo voy a leer de manera literal, pero tampoco lo voy a leer de manera alegórica, ni tampoco lo voy a leer de manera desmitologizante. Yo voy a leer las Sagradas Escrituras
dentro de un contexto histórico, gramático. Es decir, yo le voy a hacer a la Escritura una serie de preguntas, y cuando la Escritura escuche mis preguntas, la misma palabra de Dios me va a dar respuesta a mis preguntas. Por ejemplo, mire, ¿por qué a la Biblia le llamamos Biblia? Porque la palabra Biblia no es una palabra sagrada. Los abogados usan el término Biblia, ¿verdad? Y no lo usan para la Sagrada Escritura. A una bitácora se le puede llamar Biblia, a un libro de... O sea, la palabra Biblia lo que significa es biblos, colección de libros. Eso es lo que significa. Ahora, la Biblia es Biblia porque es una colección de libros que tiene un mensaje central. Y ese mensaje central es la revelación de un Salvador divinamente escogido. Ese es el mensaje central de la Escritura. Pero esa Biblia, esa colección de libros, tiene narrativa histórica, tiene discursos teológicos, tiene parábolas, tiene poesías, tiene drama, tiene literatura apocalíptica, tiene evangelios, tiene los dichos y hechos de Jesús, y tiene los dichos y hechos de los apóstoles. O sea, cada uno de ellos merece un tratamiento distinto, porque usted no puede interpretar una poesía como interpreta una carta. En una carta hay un formato, claro, ya en la época tuya ya el formato cambió, ¿no? Ahora hay gente que me manda mensajes por aquí y yo necesito un diccionario, porque ya me digo, ve acá, me pusiste ahí un asterisco, ¿y qué significa? Pues eso significa tal cosa, y esta otra, esto significa, pues tienes que ponerme abajo un diccionario para poder interpretar lo que tú me dices. Pero en el tiempo en que yo le hacía las cartas a mi tía, ¿verdad? Y le hacía las cartas a mi abuela, pues eso tenía un formato distinto, un estilo distinto, ¿verdad? Yo espero que al recibo de esta te encuentres gozando de perfecta salud, ¿verdad? A, D, G. Adiós, gracias, ¿verdad? Ese era el encabezamiento de todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Queridísima tía, ¿verdad? Entonces, se despide de ti quien tanto te ama y desea verte. Pues, y eso era la forma y manera. Hoy en día, hola, ¿qué tal? Y se acabó el yo de queridísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los géneros literarios cambian. Entonces, cuando yo voy a leer un documento en la Sagrada Escritura, yo tengo que preguntarme, ¿esto es una narrativa? ¿Esto es una saga? ¿Por qué razón la gente dice, no, que la Biblia se contradice? Mire, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que usted va a encontrar que en una poesía se dice algo diametralmente opuesto a lo que se dice que en un evangelio. Pero usted no le puede dar la misma categoría de una poesía dicha por Salomón a una expresión del evangelio dicha por Jesús. No puede. Bueno, lo que yo les conté ahorita de Lucas capítulo 4. Imagínense si tomáramos como palabra de Dios la expresión de Satanás diciendo todo esto te lo daré si postrado me adoraré. Señor Santísimo. O sea, no, tenemos que ir primero que a ese contexto histórico, a estudiar a fondo el lenguaje del texto. Luego de eso, tengo que estudiar cuidadosamente la gramática del pasaje. Por eso les dije, mire, las Biblias que nosotros tenemos son traducción de traducción, pero si queremos hacer un buen estudio bíblico de un texto, entonces tenemos que ir a buscar en un diccionario griego al español, o un diccionario hebreo al español, o un diccionario arameo que existe, ¿verdad? En algunas de las pocas definiciones que existen. ¿Para qué? Para que de esa manera usted y yo podamos tener un conocimiento pleno